Hola, qué gusto tener, pues todos los que he invitado son grandes amigos, pero bueno, con Susi Mejía es una relación especial de trabajo, de amistad, y para mí es un placer presentar a una gran mujer que es Susi Mejía. Susi, muchas gracias por tu tiempo, gracias por donarnos este tiempo y tus conocimientos a personas que a lo mejor no tienen el conocimiento y no tienen el acceso para poder enterarse de hasta dónde pueden llegar los duelos. Y por eso te agradezco tanto el tema que nos vas a abordar el día de hoy. Y quiero Gracias, Wendy. presentarte. Gracias, gracias. Para mí es un honor poder compartir contigo micrófonos, escenario y por supuesto cada vez que vienes a Guatemala el poder recibirte y poder impactar muchas vidas aquí en Guatemala. Así que muchas gracias por este espacio, te agradezco por tomarme en cuenta. Pues muchas gracias a ti, Susi. La voy a presentar y al final ya les tendremos noticias a todas las personas de Guatemala que nos estén escuchando. Bien, Susi Mejía Cruz, ella es empresaria, conferencista, coach ejecutivo de vida y tanatológico, cambios y transiciones. Es máster en liderazgo organizacional, conductora de programas de radio y consultora. Hace más de 12 años fundó la empresa SM Desarrollo. Está enfocada a brindar acompañamiento a organizaciones y personas de manera individual a través de una red de profesionales para generar estrategias de crecimiento de negocio, emprendimiento, desarrollo, talento humano y de culturas empresariales familiares que buscan generar influencia y salud emocional. Brinda servicios de coaching, reclutamiento y selección de personal, programas de capacitación, certificaciones, consultorías y manejo de duelo a nivel empresarial, familiar e individual. Y Susi y SM Desarrollo es la representante de Cotán Empresarial y Vida en la ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias nuevamente, Susi, y Gracias, pues muy agradecida de tu tiempo y de este espacio. Y gracias, pues María. tú nos vas a hablar del duelo en las empresas, ¿sí? Así es. Vamos a complementar porque, bueno, es uno de tus expertise, porque ya vimos que tienes mucho, pero uno de tus expertise es el ámbito empresarial y sé tu gran inquietud y tu gran necesidad de acompañar y de poder, pues, aportar lo más posible a las empresas, a los empresarios, a los colaboradores. Y algo muy importante y un tema que parece que me comentaste, no me parece, me comentaste que te está haciendo mucho ruido son los emprendedores, ¿no? Así es. Así es. Entonces, pues a ver qué podemos salir y qué podemos aportar en este espacio que tenemos para brindar a las personas que nos escuchan. ¿Qué tipo de pérdidas se pueden vivir en una empresa, Susi? Con base a tu experiencia, ¿qué es lo que has visto que se puede vivir dentro de las organizaciones? Pues gracias, Mari Carmen, por este espacio nuevamente. Aquí lo interesante es que quienes conforman las organizaciones son personas, son seres humanos y por lo tanto esa mezcla de personas, esa mezcla de culturas, de valores, de creencias, de emociones, en una convivencia diaria. Tengo el honor de ir a muchas organizaciones y acompañar y ver hasta donde los clientes nos permiten. Yo les digo que hasta donde nos dejen entrar, hasta la cocina, hasta la habitación, por decirlo así. Y me he dado cuenta y he podido observar, y también por los estudios que he podido tener la oportunidad de realizar, que existen diferentes duelos porque las organizaciones están compuestas por personas. Así que voy a mencionar algunos así brevemente, de los más recurrentes o de los que a veces no les ponemos atención, y es un duelo por una desvinculación en la organización de un líder, porque el líder se cambió para otro departamento o para otra área de la organización. También hay procesos de duelo porque traemos a otros ejecutivos de otros países por migración y los insertamos dentro del equipo, es decir, equipos multiculturales. Otros procesos de duelo se viven también por las diferencias de las brechas generacionales, o sea, estamos trabajando 3, 4 generaciones dentro de una organización, están
La mayoría de las organizaciones son empresas familiares, también por cambios de transición generacional, que papá está dejando el negocio a los hijos. También se viven duelos personales que se llevan a la parte laboral, desde las relaciones dentro de la organización. Si un colaborador está viviendo un proceso de divorcio y obviamente tiene un puesto de liderazgo dentro de la organización, por supuesto que eso va a tener el efecto dentro de sus equipos de trabajo, su emocionalidad. Pero hay duelos muy recurrentes dentro de la organización. Y son aquellos duelos por las expectativas. Lo veo muy claramente en los equipos de ventas, por ejemplo, no solo en los equipos de ventas, pero ahí es como más claro, más notorio. No llegamos a las metas o bien duelos por expectativas, lo que comúnmente se llama eso de disonancia cognitiva, lo que yo esperaba que iba a encontrar en la organización, pero la realidad de lo que encontré o la cultura es otra. También se traen duelos por los trabajos anteriores. Es bien interesante. Hoy en la mañana conversaba con un ejecutivo de una organización que me dice, me estoy sintiendo muy parecido como me sentía en la organización donde fui desvinculado. Sin embargo, en esta nadie lo está desvinculando, pero hay un proceso ahí todavía que trabajar. Entonces, creo que es importante darnos cuenta que ante un proceso de cambio, pues se va a vivir un cambio y una transición. Y por supuesto a eso va a implicar diferentes duelos. Uno que no te mencioné que es bien interesante y es el duelo que se vive en la organización también por los cambios por la globalización. Básicamente los roles han cambiado, lo que yo hacía antes ya no lo hago de tal manera, la implementación de sistemas. He tenido el gusto de acompañar organizaciones por cambios de sistemas más robustos, que eso hacen también que las personas vivan un proceso de duelo y es bien interesante y yo de verdad que motivo a que ante un proceso de tecnología siempre se lleve acompañado un proceso de transición desde la parte emocional también. Esto que mencionas, Susi, es verdaderamente interesante y que lo vengo repitiendo a lo largo de toda la cumbre. Muchos pensaban que los duelos únicamente eran enfermedad, muerte, divorcio y hasta migración, etcétera. Pero el ámbito empresarial ha sido como un mito y a las personas les ha costado llevar el proceso de duelo o los procesos de duelo a lo que es la organización. Porque sabemos que los duelos son una gran parte emocional y como que las emociones en la empresa no están muy bien vistas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a esta parte emocional dentro de las empresas? Si están vetadas, no están vetadas. Qué interesante, porque en primer lugar no se quiere usar la palabra duelo dentro de la organización, se usa la palabra cambio, estamos viviendo cambios y ese es como el término hasta donde se llega. Sin embargo, hay organizaciones que ya han puesto atención y esto la verdad es que es interesante, que ya nos permiten inclusive hacer talleres de manejo del duelo. Lo más común es cuando, digo común de que nos llamen para hacer talleres, es cuando muere un colaborador. Hemos tenido experiencias en instituciones donde muere alguien del equipo de trabajo y ahí es como un poco más natural hablar del tema. Sin embargo, hay reservas, pero no se menciona la palabra duelo. Entonces, creo que ese ha sido un reto sumamente interesante, el llevar el término tal cual. Si estamos hablando de pérdidas y ganancias dentro de una organización, en el ámbito económico, en el capital intelectual, ¿por qué no vamos a hablar tal cual del término? Entonces creo que eso es parte, el reto ha sido educar sobre el tema del duelo, del concepto de lo que es realmente un proceso de duelo. Lo más a lo que llegamos en las organizaciones, Susi, es a transiciones, ¿no? Porque el duelo es lo externo, el cambio es lo externo, es mover una cosa a otro lugar, pero la transición que está disfrazada porque realmente es el duelo, la transición es el duelo, la transición es lo interno, es lo psicológico, es lo emocional que se vive, y eso todavía lo aceptan, pero al fin y al cabo, como tú dices, es un duelo, ¿no? Y sabes que es interesante porque yo hago el ejercicio con las empresas y les digo, si ustedes pudieran observar en este espacio las emociones que se están viviendo, y las pudieran ver y las pudieran palpar, sin embargo, las estamos
sintiendo todos los días. Por ejemplo, un ejecutivo que está dejándole a sus hijos el negocio, hay tanta expectativa sobre los hijos, pero también de los hijos saben la expectativa que papá tiene sobre ellos. Y no digamos cuando muchos colaboradores están pasando a un puesto donde tienen mayor responsabilidad, y ese proceso de adaptación, esa transición, ese proceso de duelo, y que también se ve afectado a los equipos de trabajo y entender de que hay que vivirlo y hay que hablarlo naturalmente porque lo estamos viviendo, lo vamos a atravesar. Es humano, ¿verdad, Susi? Es humano. Así es. Entonces, aquí la clave es, somos seres humanos dentro de una organización, nos estamos relacionando muchos seres humanos dentro de una organización que, si bien es cierto, tiene procesos, métricas, metas, indicadores, estamos viviendo una emocionalidad todos juntos en este proceso. Así es. Y las pérdidas también van siendo en cada uno de los integrantes de esos equipos, de esas comunidades, de esos sistemas laborales. Susi, ¿cómo podemos darnos cuenta de que los colaboradores, los pares o el jefe se encuentran en un proceso de duelo? ¿Cuáles serían como algunos indicadores que nos mostrarían esto? Regularmente el indicador como más notorio es que bajó la productividad, pero hay algunas personas que saben manejar aún la productividad en medio de su proceso. Claro, tienen una curva descendente, pero luego saben manejarlo o hay mayor inteligencia emocional. Sin embargo, algunos de los indicadores interesantes sí es la salud. La salud física, como decimos, el cuerpo habla lo que las emociones callan. Entonces, regularmente por ahí se va disparando la salud. Por supuesto que podemos ver indicadores de ausentismo, las causas del ausentismo, el nivel de estrés al que está sometido los equipos de trabajo y no digamos el líder en este caso. Por el tipo de relaciones. Fíjate que es interesante, Mari, y sé que tú lo has visto también en las organizaciones, es cómo se va deteriorando el nivel de las relaciones dentro de los compañeros. O sea que un indicador interesante es el clima laboral, inclusive el clima organizacional. Es un indicador sumamente interesante. Estas encuestas de liderazgo, de clima, de cultura, que nos van dando indicadores. Pero el servicio al cliente también es un indicador interesante. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Yo creo que una de las formas en que podemos darnos cuenta es dependiendo del nivel de relación que tenemos con nuestros pares y nuestros colaboradores y la emocionalidad y las reacciones. Regularmente se está más a la defensiva. Entonces creo que esto es parte de esos indicadores. Hay indicadores tan tangibles por mediciones de cultura, clima, encuestas de liderazgo, servicio, pero hay otros que no son tan tangibles, pero que ahí están, que son las relaciones, cuántos conflictos y la salud emocional y física. Totalmente, Susi, coincido contigo, porque a pesar de que el duelo no es una enfermedad, sí puede desencadenar enfermedades y hay síntomas físicos que se manifiestan ante las pérdidas de la vida. Y por supuesto que es un termómetro para saber qué está pasando con mi equipo de trabajo, para los líderes, ¿no? ¿Qué pasa con mis colaboradores? Se encuentran en duelo. Sí, ya sea por un duelo externo, personal, en su familia, o por problemas que se viven dentro de las organizaciones. Esto es bien interesante lo que mencionas, porque sí hay organizaciones que ya le están poniendo atención cuando el colaborador está viviendo, murió su esposa, murió el esposo, murió uno de sus hijos, y buscan ese acompañamiento para ellos. Sin embargo, muchas veces se está viviendo un proceso de duelo dentro de la organización. Primero, no se ha reconocido que es un duelo. Entonces, creo que es bien interesante primero el reconocer que sí lo estamos viviendo y el poder hablarlo, poder hablarlo, porque solo el hablarlo, eso ya genera una apertura para ya sea buscar acompañamiento o empezar a educarse sobre el tema. Así es, el poderlo hablar es como destapar una bomba, ¿no? Una olla de presión donde va saliendo toda esa energía. Excelente. Y bueno, dado que en la organización no está tan permitido el término duelo y no permiten que una persona trate a los colaboradores de esa organización,
¿cómo podríamos abordar dentro de la empresa, dentro de las organizaciones, los procesos de duelo? ¿Cómo podríamos hacerlo, Susi? Esto me hace recordar hace unas semanas, fui contactada por una transnacional que estaba teniendo una desvinculación de más de 150 colaboradores. Y esta organización estaba, bueno, el líder del proyecto fue gestión humana, realmente, el área de desarrollo organizacional. Así que había dentro de la organización alguien que entendía del tema y estaba interesado en llevarlo. Entonces hicimos unos talleres con los ejecutivos, con el director regional, pero lo hicimos con todo su equipo principal. Entonces fue muy enriquecedor porque ellos entendieron lo que realmente era un proceso de duelo por las desvinculaciones. Y no solo por las desvinculaciones, aquí hay un término interesante que también tú lo mencionas en tus libros, Mari, que son las pérdidas secundarias. Ante estas desvinculaciones, pues la gente estaba con el miedo de saber de que si iban a haber más desvinculaciones o más despidos, como se dice comúnmente. Desvinculación es una palabra elegante para decir despidos masivos o despidos. Sin embargo, había mucho temor, y no solo a nivel operacional, sino a nivel gerencial, a nivel de los directores. Se podía oler, olfatear en ese salón el temor de los mismos directores. Entonces, creo que aquí el rol interesante que hizo el Departamento de Gestión Humana o Recursos Humanos, o inclusive el mismo director que tuvo la apertura y primero llegar al primer círculo, educar primero a los directivos, a los ejecutivos sobre el tema. Excelente. Y qué inteligencia o qué capacidad de innovar de la persona que está en gestión, de poderse dar cuenta de esto, porque desafortunadamente hay muchas empresas que no se percatan de ello, Susi, y pasan sin pena ni gloria los duelos, simplemente notan que algo está sucediendo en el personal, que quizá exista una baja en el rendimiento, pero les cuesta trabajo ponerle nombre y apellido, que sería un proceso de duelo o transición, o como le quieran llamar, pero es un proceso de duelo que conlleva o que tiene consecuencias. Y sabes que en este ejemplo puntualmente, una de las cosas interesantes también fue el darse cuenta sobre lo que ellos sí tenían el control y sobre lo que no iban a tener el control. O sea, habían actores externos sobre los cuales ellos no podían parar, inclusive el dar o garantizar que no iban a haber más desvinculaciones, porque era un tema externo a ellos, económico. Entonces creo que eso trajo mucho alivio. No resolvió en un taller el que no hubiera más desvinculaciones, trajo más alivio e inclusive la forma en cómo lo iban a comunicar. Y algo interesante también es cómo no generar falsas expectativas ante un proceso de transición o de duelo. Así es. Esto es interesante porque no es que cambie la realidad de las personas, no es que cambie lo que está sucediendo, pero sí se modifica el observador que la persona está haciendo y desde ahí puede actuar desde otro lugar, ¿no? Y hablar claro, creo que ese es un Totalmente. mensaje sumamente importante, llamar las cosas como son, ¿verdad? Obviamente hay formas, como yo siempre digo, hay tono y manera, pero llamar las cosas. Estamos viviendo una transición y los gerentes hablaban, wow. Y lo interesante fue, surgieron duelos personales en esa actividad. Seguro. Porque conectaron con sus duelos. Algunos tenían duelos no trabajados desde hace muchos años. Entonces, es muy interesante el llevar esto a las organizaciones, el llevar despertar de la conciencia. Así es, porque las organizaciones están llenas de personas y las personas tenemos duelos, tenemos procesos, y como nada de lo humano nos es ajeno, pues es importante ver qué es lo que nos está sucediendo. Y si algo marca la diferencia en las organizaciones, son precisamente el factor humano. Y qué mejor que tenerlo lo más sano posible, por así decirlo, ¿no, Susi? Yo la verdad es que me emociona saber que dentro de organizaciones ya hay personas que han sido formadas Claro. en el área de tanatología, en el área de cambio y transición, para poder llevar esto en el momento oportuno. Entonces, creo que interesante. Y no tiene que ser el líder de recursos humanos, no tiene que ser, puede ser uno de los gerentes, uno de los colaboradores.
Yes. que pueda hacer el efecto de transformación dentro de la organización. Así es, Susi, y lo importante es que las empresas estén conscientes de ellas, de esto, porque muchas veces no avanzan y no saben por qué, y esta puede ser una de las razones. ¿Ok? Susi, ¿qué pasos? Sabemos que la tanatología moderna ya no queremos hablar de pasos, estadios, fases, etapas, pero con base a tu experiencia, ¿cómo qué fue lo que hiciste para poder acompañar a personas en duelo dentro de las organizaciones? Yo creo que algo interesante es cuando es por duelo por muerte, pues si tiene muy pocos días, pues el manejo es como muy diferente. Ahí es más un tema de contención al equipo, que puedan expresar sus emociones, eh, que puedan llorar juntos. Mira, esta fue una experiencia sumamente enriquecedora también. Yo sumo a esto a las experiencias enriquecedoras, hay muchísimas, pero esta... por la muerte de una compañera de trabajo de una organización, la gente había pasado más o menos 3 semanas desde que ella había muerto y se oía dentro de los compañeros el decir es que ella era alguien muy sociable, alguien que había impactado muchas vidas dentro de la organización, pero no se habían dado el tiempo de llorar juntos. Entonces ese fue un primer paso, fue sumamente valiosísimo el que ellos pudieran tener ese tiempo de llorar juntos. Cada quien había llorado en su esquina, como decimos, sin embargo, el que pudiera estar el jefe inmediato, el escuchar cómo se sentía el resto de compañeros, el que pudieran expresar, pero también había culpa de lo que no te dije, culpa de que no me despedí, culpa que me peleé contigo una semana antes y me hubiera encantado decirte, perdóname, qué sé yo. Entonces, ese fue un primer paso. En este caso, por duelo por muerte, fue generar una reunión de conversación y de escucha. Escuchaba el otro día a un psicólogo muy famoso y decía que nos han enseñado a hablar y a escribir, perdón, a escribir y a leer, pero no nos enseñaron a escuchar. Entonces creo que esto es uno de los primeros pasos que llevamos a las organizaciones, escuchar. Primero, ¿por qué me cuentan esa historia, verdad? Escuchar de primera mano cuál es la historia de la organización. Segundo, adecuar a la necesidad o el tipo de pérdida que se ha tenido dentro de la organización. Y ya te di un ejemplo desde la parte de por muerte. Sin embargo, en los casos cuando es por un tema de transición, porque va a pasar a ser el gerente otra persona o se van a mover de instalaciones, es que van a cambiar de sector en el país, la planta de producción o los colaboradores, algunos no van a poder movilizarse tan fácilmente y ahí hay pérdidas, ¿verdad? O fusiones, ¿no? Que de repente llega una empresa extraña a invadir mi espacio, mi ¿Y a quién terreno. eligen? ¿Me dejan a mí, me van a dejar a mí o van a dejar al de la otra compañía? Entonces, ahí básicamente se aborda primero diseñando talleres donde se concientiza el proceso que se va a vivir y la emocionalidad que eso va a implicar. Así Que va a haber enojo, que va a haber, que puede haber tristeza por las instalaciones que dejamos se pueden hacer hasta rituales de despedida del lugar del que estuvimos tantos años operando dentro de la organización. Entonces se diseñan talleres de acuerdo a las necesidades. Sin embargo, hay también un proceso de sesiones individuales con ciertas personas, con las más afectadas, digamos, o con las más implicadas en esta o de transición. mayor influencia también, ¿no? Que pueden ellos apoyar o colaborar. Y ahí ya trabajamos uno a uno, no solo hacemos talleres grupales, sino también hacemos sesiones de coaching tanatológico específicamente, uno a uno. Ok, ¿en qué casos haces más talleres y en qué casos más es la sesión uno a uno? ¿Hay como niveles en la organización o en qué momento sucede eso? Hay una realidad de inversión también, ¿verdad? Hay una realidad de inversión que no podemos dejar. Hay presupuestos porque es una organización. Lastimosamente, tú sabes que ante una crisis lo primero es se reduce el tema de capacitación o se reduce el tema de desarrollo. Sin embargo, en algunos casos tenemos la oportunidad de hacer talleres grupales
no, yo recomiendo que no sean masivos, sino hacemos talleres de 15, 20 personas. Empezamos con los anillos principales, es decir, con las gerencias, con los directores, gerentes, y vamos cascadeando. Y cuando es por muerte y realmente está muy involucrado el jefe inmediato o algunos de los compañeros, tuvimos el caso de alguien que falleció el compañero a la par, inclusive de otro compañero. Esta persona sí recibe sesiones 1-a-1. Entonces, por supuesto que va a depender del presupuesto de la organización, pero hay casos donde sí recomendamos, yo diría, el que estuvo involucrado, ¿qué tan involucrado estuvo, verdad? El que estuvo cerca de la situación. Y depende de eso recomendamos. Hay que medir como estos factores, ¿no? ¿Qué tanto fue el impacto que recibió la persona, etcétera? Y también las sesiones 1-a-1 se realizan con aquellos que tienen mayor influencia, como directores o gerentes, que pueden ayudar en un momento dado a acompañar a los colaboradores en estos procesos de cambio. Porque como tú bien dices, Susi, el dinero no hay para todos. Una sesión 1-a-1, en algunos casos tendremos que dar talleres masivos, pero a lo mejor sí sesiones one-to-one o 1-a-1 con las personas que tienen influencia a otros niveles. Y en este caso puntualmente, donde quizás no había tanto presupuesto, hay organizaciones que tienen más de acuerdo a, ¿verdad?, a sus capacidades. Sí se dieron algunas herramientas de círculos de influencia, el impacto que yo sí puedo tener, dónde sí tengo o no tengo responsabilidad, dónde puedo influir. Y el Departamento de Recursos Humanos se encargó de replicar en las diferentes áreas algunos talleres que pudieran dar pinceladas de conocimiento para un proceso de duelo. Y que como sea, es algo que ayuda a los seres humanos que realmente le están pasando mal. O sea, no sé en qué momento las empresas llegaron a como a deshumanizarse, ¿no, Susi? Porque llegáramos a ver a las personas como máquinas y los seres humanos no somos máquinas. Somos seres que sentimos, pensamos y que vivimos duelos y que tenemos pérdidas y que tenemos felicidades y que tenemos logros. Todo eso lo tenemos, pero en los logros es muy fácil acompañar o seguir. Celebrar, ¿no? Celebremos. Exactamente. Pero sin embargo, pérdidas, dentro de estos talleres también dentro de estos talleres también los llevamos a que puedan ver las ganancias que se obtienen a través de estas pérdidas. Es decir, en un cambio de oficinas, por supuesto, si acaba de morir un colaborador, no le vamos a hablar de las ganancias que tienen que el compañero ya no esté. Sin embargo, también cuando son temas de transición o de un cambio de un sistema, ¿qué ganancias voy a tener al implementar este nuevo sistema? Claro, y que la resistencia es mucha, ¿no? Al inicio, porque ¿qué me van a venir a mí a decir que llevo 20 años en esta empresa, ¿no? De hecho, está comprobada las estadísticas que el mayor problema o complejidad dentro de las organizaciones ante los cambios es el factor humano, Susi. Así es. Así es. Y algunas empresas de tecnología se nos han acercado para ese acompañamiento paralelo del cambio del sistema a dar ese acompañamiento emocional. Entonces, eso hace que la brecha se reduzca de resistencia. Creo que esto es sumamente importante acompañarlo. Claro que sí, Susi. Susi, ¿hasta dónde nos podemos involucrar con un doliente, una persona que está pasando un duelo dentro de la organización, con base a tu experiencia? Yo creo que hasta donde él nos permita y donde la cultura organizacional también lo permita. Hay culturas más cerradas que nos dicen queremos que él pueda expresar. Por supuesto, las sesiones de tanatología, de coaching 1-a-1 son totalmente confidenciales. Los talleres, pues, se abre, hay más apertura de escuchar jefes, colaboradores, inclusive algunos los hacemos sin los jefes presentes. Y de preferencia, para que no se intimiden, ¿no? Porque luego está el jefe y no me permite expresar lo que estoy sintiendo. Entonces creo que es hasta donde la cultura nos permita y hasta donde el individuo, la persona nos permita llegar, entendiendo hasta dónde llega una sesión de, en este caso, coaching tanatológico. Y si vemos que
la persona ya necesita un proceso más terapéutico, pues también se lo hacemos ver y ya él pueda buscar ese acompañamiento o se lo podamos brindar. Oye, Susi, veo que hablas de coaching tanatológico. ¿Cualquier persona puede dar este acompañamiento? No, no, no. Hay formaciones específicas para coaching tanatológico. Por supuesto que yo siempre digo que el primer ingrediente es que te apasione acompañar personas, el que las personas puedan vivir un duelo más digno y, por qué no decir, las organizaciones puedan vivir un duelo más digno. Digno y saludable. Así es. Y entonces, a través de una formación que sea certificada, porque ahora podemos escuchar que yo soy tanatólogo cuando realmente quizás no he pasado el proceso. Esto es una carrera, es una formación, es una carrera. Es una especialización de una gran área, ¿no? Que es coaching o a lo que te dediques. Pero yo siempre he dicho, Susi, no sé qué opinas tú, que todos los seres humanos deberíamos de tener esta formación tanatológica. Porque se nos ha enseñado de todo, pero no nos han enseñado a perder. No nos han enseñado que a través de la pérdida podemos crecer, que esas serían las grandes ganancias, ¿no? Que podemos crecer, que podemos aprender, que podemos acompañar a otros a través de esas experiencias. Y creo que desde ahí tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y aquí te pregunto, ¿cómo podemos educar sobre este tema, Susi? Pues podemos accesar a las certificaciones de coaching tanatológico de Cotán Empresarial y Vida, es una excelente opción. Y hoy tengo acá frente a mí este libro de coaching tanatológico y vida, es una herramienta poderosa. Yo regularmente se la regalo a los gerentes, a los directores, cuando voy a dar un taller. Está el libro de resiliencia tanatológica, la tanatología, la inteligencia emocional ante el proceso de duelo. Creo que accesando a libros, accesando a lecturas, siendo intencionales en buscar formación y, por supuesto, las certificaciones de coaching tanatológico que promovemos a nivel regional. Para Y que mí, les vamos a dar sorpresas sobre fechas ahí sí. en Guatemala. Pero antes de llegar a eso, me gustaría, Susi, que nos ayudes a discernir quién es el responsable de liderar el acompañamiento tanatológico o quiénes son responsables de liderar el acompañamiento tanatológico en una empresa, en una organización. Me gustaría decirte que gestión humana o recursos humanos, pero creo que por lo que he podido vivir, observar, son los líderes en general de la organización. Si bien es cierto, ellos deben buscar el prepararse ellos, liderar con sus grupos, con sus equipos de trabajo estos procesos. Sin embargo, tiene que haber un responsable general, que yo diría que debiera ser el área de gestión humana, pero también cada uno de los líderes, porque cada uno de los líderes ejerce ese desarrollo humano o tiene el rol de desarrollar a otros. Entonces, creo que son cada uno de los gerentes, líderes, directores de la organización y, por supuesto, como facilitador principal, el Departamento de Desarrollo Organizacional de una organización. Y si no hay un Departamento de Desarrollo Organizacional, todos los gerentes hacen ese rol. Claro, qué bueno que tocas esto porque como tú dices, generalmente en las organizaciones, a todo lo que se trata de personas es recursos humanos, ¿no? Recursos humanos, recursos humanos. ¿Sabes? Y Si se lavan tienes las un gerente manos. de mercadeo que conoce acerca de tanatología, que entiende de los procesos de duelo, vas a ver también cómo se comporta el consumidor. Si tienes a un gerente financiero y hay pérdidas económicas, ganancias económicas, vas a ver cómo se vive un proceso. Entonces, creo que cada una de las áreas de la organización debiera recibir esta formación. Por supuesto, si no es que toda la empresa, ahora eso sí. Pero bien, como te decía, todos los seres humanos deberíamos saberlo. Pero bien, ¿y qué tipo de ayuda podemos brindar, Susi? Se pueden buscar diferentes fuentes de acompañamiento y yo siempre creo que los libros es una fuente accesible. Los libros, eh, las sesiones de coaching individual, las sesiones de coaching grupal, tanatológico. Hay también la terapia grupal, ante las diferentes pérdidas, por ejemplo, una organización donde mueren tantos colaboradores por un accidente, qué sé yo, de algún equipo, que hay una tragedia, ¿verdad?
se necesita ese acompañamiento también desde la parte terapéutica, psicológica. Entonces creo que fuentes hay. Lo que más me interesa aquí es dejar el mensaje de ser intencionales en irse preparando sobre este tema. Ser intencionales no importando el área que tú ocupes, no importando, inclusive si no tienes hoy a cargo gente, pero sueñas con liderar a equipos de trabajo o tener tus propios negocios, hacer emprendimientos, ser un emprendedor, es sumamente importante que como aprendes de finanzas, de mercadeo, de logística, puedas aprender acerca de este tema. Así es, Susi, y es ir concientizando, es una parte educativa que también tenemos los que nos dedicamos a esta parte de la tanatología y del coaching, tenemos una parte educativa para que los demás puedan aprender, ¿sí?, a poder acompañar a otros ante situaciones difíciles. Hemos hablado de la importancia de manejar los duelos y las transiciones dentro de las organizaciones, y una característica o una cualidad que es importante tener para que los duelos se manejen de mejor manera es la resiliencia, y también es una característica muy valorada dentro de las organizaciones. ¿Cómo podemos desarrollar la resiliencia dentro de las organizaciones? Un elemento importante para el desarrollo es el permitirnos o permitirle a los equipos de trabajo fallar. Eso, wow. Hay organizaciones donde la palabra me equivoqué no existe. Y entonces empiezan a tapar, y hablando también hasta de temas financieros, a no dar la realidad de los números, por ejemplo, a no dar la realidad de los indicadores, a no dar la realidad, porque fallar no es permitido y fallar es de humanos, equivocarse es de humanos. Entonces, un elemento para ir desarrollando ejecutivos, gerentes, colaboradores es el hablar de nuestros fallos, el hablar de nuestros errores, pero también documentarlos, documentar esas historias, esos errores, para ver qué aprendizajes tuvimos, como cuando se documenta un tema de calidad para que no vuelva a suceder con tal producto, podríamos documentar, o se debe o se hace en algunas organizaciones, esos errores que se cometieron, errores de marca, errores que tienen relacionados a la marca, relacionados al branding, ¿verdad? Relacionados a temas financieros. Así podríamos ir, o se debería ir, documentando esos errores para generar qué aprendizajes. Y otro elemento importante para desarrollar colaboradores resilientes es hablar de los aprendizajes obtenidos. Es decir, así como celebramos los logros, las metas, el cumplimiento de la producción, qué sé yo, podemos también tomar espacios en este mundo tan corrido, en este mundo tan acelerado, para tomar espacios de 5 o 10 minutos de aprendizaje. ¿Qué aprendimos sobre esta situación? ¿Qué estamos aprendiendo sobre esto que estamos viviendo? Entonces, yo diría esos clústeres, esas reuniones de equipo, que podamos generar esos espacios de conversación llamémosle células, grupos, clúster, como círculos de aprendizaje, como quisiéramos llamarle dentro de la organización, momentos de diálogo, como se le llama en otras organizaciones, que nos permitan generar qué aprendizajes tuvimos de esto en lo cual creemos que fallamos, o de este proceso de cambio o transición que estamos atravesando. Tocas temas muy interesantes, como primero permitirnos equivocar. Yo siempre he dicho que se vale equivocarse, lo que no se vale es tropezarse con la misma piedra. Y me parece que esta estrategia que tú estás dando es muy buena. Documentar esos errores que tuvimos para poder trabajar en nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Para los que vienen también. Para los que vienen, para que se genere el aprendizaje en todos lo que es el equipo, y estando documentado podemos lograrlo, podemos hacerlo. Entonces, eso me parece una excelente manera, Susi, de verdad, de poder desarrollar una empresa resiliente, ¿no? Y que permita a sus colaboradores hacerlos. ¿Tienes alguna otra estrategia, Susi? Sí, por supuesto que hay que mencionar
y educar, yo siempre digo, a los empresarios les corresponde y les hace bien continuar educando a sus colaboradores. Así que hablar del término resiliencia dentro de la organización creo que es un tema interesante, crear campañas de concientización. Como hablamos de los valores, podemos hablar de la resiliencia organizacional. ¿Cómo podemos, a través de la dificultad que presenta nuestra marca, nuestro patrimonio, con todos los actores que hay dentro de un país para el ambiente de los negocios, cómo podemos aprender de esto? Y creo que a mayor conversación del tema, esta puede ser una estrategia que sea funcional y que permita que los gerentes sean más resilientes. Por Y también supuesto. permitir que sus colaboradores hablen Así de... es, ¿no? Porque esto es como a cascada, ¿no? De arriba hacia abajo para que todos puedan aprender, ¿no? Me parece una estrategia excelente. Susi, así como hablamos de resiliencia, hay otra cualidad o característica por ejemplo, yo la metí en lo que es el liderazgo disruptivo, que es la inteligencia emocional o la emocionalidad inteligente. ¿Cómo podemos desarrollar esta emocionalidad inteligente en las personas que colaboran o que conforman una organización? Cuando voy a las organizaciones y hablo del tema de las emociones, eh, trato de hacerlo de una manera gráfica, de una manera lúdica, de una manera donde la gente pueda comprender que la emocionalidad es tan real como el hambre que me da todos los días, como, Sí. como el salario que espero, la paga que espero por el trabajo que estoy haciendo. Entonces, nuevamente, cuando hablamos tan abiertamente del duelo, podemos hablar tan abiertamente de la inteligencia emocional y llevarlos a términos como aprender a bailar con tus emociones, aprender a convivir. Yo les hablo, aprendamos a convivir, porque al final no es controlarlas, es convivir, es sentirlas, es saber que es una parte tan natural de mí y que se vale decir que estoy en ese aprendizaje, estoy en el aprendizaje del manejo de mis emociones. Entonces, llevar nuevamente esa educación sobre la emocionalidad dentro de los negocios, la emocionalidad dentro del emprendimiento, por ejemplo, una emocionalidad que pueda tener un emprendedor ante ante la expectativa o ante el miedo de emprender, la va a tener quizás un ejecutivo ante el miedo de hacer un proceso nuevo, o la va a tener un operador de una máquina ante el cambio. Entonces, es mostrarles que eso es tan natural como otras cosas que ellos viven en su vida. Y por supuesto, llevarles a entender el concepto desde la parte teórica, pero desde la realidad. Todos los días nos estamos relacionando y llevar esa inteligencia emocional a una inteligencia también social. No solo cómo me relaciono bien conmigo misma, sino cómo me relaciono con mis compañeros o mis pares o mis colaboradores. Wow, qué importante. Y bueno, cuando hablamos de inteligencia emocional, implica lo que es el manejo de emociones o de esta emocional inteligente, pero la verdad es que las características o las ganancias que se derivan de desarrollar una emocional inteligente son muchísimas, son muchísimas. Esta capacidad de poder empatizar con el otro, hasta en las tomas de decisiones influye cuando tienes una emocionalidad inteligente y cuando no la tienes. Y esto antes era mal visto en los líderes, cosa que en la actualidad ha cambiado. Si tú has notado algo al respecto, ¿conoces algún líder que tenga esta emocionalidad inteligente y otro que no la posee? ¿Y qué características ves en cada uno? Aquí me viene a la memoria un principio que dice: conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres, y es llevar esas verdades de lo que realmente es la emocionalidad entre las organizaciones. Por supuesto que he conocido líderes que, voy a decir, no han cursado quizás un nivel de universidad, no la han concluido, pero tienen una madurez, una inteligencia emocional, una empatía. Tú mencionabas el término empatía. Me recuerdo que hace unos años diseñamos en la organización un curso que se llamaba SEA, Cortesía, Empatía y Actitud. Y desde ahí hablábamos de la importancia de empatizar, de poder, no es que me voy a poner en los zapatos, pero intento entender la emocionalidad del otro, ¿verdad? Intento entender inclusive
que si un cliente llega enojado, llega molesto, no es conmigo, es quizás con la vida, con él mismo. Y estamos hablando en un entorno normal, ¿verdad? Donde hay transacciones de relación todos los días. Pero ¿qué pasa cuando una organización está viviendo un proceso de duelo? Pues ahí ya tenemos que poner atención a otras emociones como la culpa, el enojo, la tristeza, y toda esta parte que si la entendemos que mi compañero a la par la está viviendo, pues seguramente voy a empatizar. Acaba de perder a su hijo, a su esposa, está enojado con la vida, con Dios, con el mundo, con él mismo. Desde ahí creo que puedo ser un ente que, que de alguna manera le facilite la convivencia o nos facilite la convivencia organizacional. Totalmente, Susi. Y bueno, esa es una de las características que se puede, o unas de las características que se pueden presentar en los líderes que desarrollan esta inteligencia emocional, pero la verdad son muchas, 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 y se han hecho estudios valiosos que nos permiten, pues, valorar, nos permiten ver la importancia de desarrollar esta inteligencia emocional, Susi. Hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de esta parte de desarrollar procesos de duelo o transiciones dentro de la organización. ¿Hay algo que consideres importante para trabajar dentro de las organizaciones? Sí, Mari, creo que la importancia para llevarnos a un proceso adecuado del manejo del duelo, por supuesto que es la sensibilización del tema. Sin embargo, creo que amarrado a la inteligencia emocional, eh, es importante hablar también de los valores de la organización, de las creencias de la organización, porque con base a esas creencias organizacionales y no digamos individuales, también el manejo de la emocionalidad y del proceso de duelo va a ser diferente. No es lo mismo ir a una organización donde dentro de la cultura se puede hablar abiertamente, por ejemplo, de la fe o de la espiritualidad, no desde el punto religioso, a una organización donde quizás los líderes no permiten el hablar acerca de un tema espiritual, por ejemplo. Claro. Entonces, creo que eso sí hace la diferencia en cuanto al tema, y sí es un tema que hay que abordar desde el inicio que se diseña el acompañamiento en las organizaciones. ¿En qué cree la organización? Los valores organizacionales son fundamentales. Okay. Susi, ahora sí, ¿cómo podemos educar? ¿Cómo podemos acompañar o qué recomendaciones daríamos a las personas que nos escuchen para formarse, para poder acompañar en procesos de duelo y transición, cambio dentro de las organizaciones? Me encantaría pensar que cada colaborador tiene la oportunidad de entender, quizás en diferente dimensión o escala, el término de la tanatología, del proceso de duelo, y que cada uno pudiera tener acceso. Yo diría todos en la organización debieran saber del tema para la vida. Cada ser humano debiera saber, así como nos enseñan, hablábamos, a leer y a escribir, nos deberían de enseñar en las materias matemática, pero también inteligencia emocional, que ya lo hacen algunas instituciones, pero también nos deberían de enseñar acerca del manejo del duelo. Sin embargo, la mayor responsabilidad recae en los líderes, en los dueños de las organizaciones, en los empresarios, en los socios, no digamos en el departamento de gestión humana, donde desde ahí fluye o desde ahí debiera ser el ente facilitador para que todos los demás tengan acceso. Y ahora hay tantas fuentes de acceso, insisto, hay libros, pero también hay procesos formales, hay certificaciones y eso pues debería ser interesante que cada gerente o cada líder de la organización atraviese un proceso, así como nos certificamos para administración de proyectos, para gestión de proyectos, deberíamos de tomar certificaciones para el proceso de cambio y transición o manejo del duelo organizacional. Así es, Susi. Muy bien. Bueno, verdaderamente fue un placer el haber charlado contigo, Susi, el que nos hayas compartido toda tu experiencia. Y bueno, antes de irnos, sí quiero decir y pues publicitar a todas las personas de Guatemala que nos están escuchando, que en el 2020, en febrero, el 21 de febrero y 22 de febrero iniciamos la certificación en coaching multidimensional presencial
que es un programa CTP avalado por ICF y que voy a tener el gusto de impartir en la ciudad de Guatemala de manera presencial, así como el de duelo de niños, Susi. Eso es en cuanto a multidimensional, que también tiene una formación ejecutiva, y el programa de transición y duelo, que la estaremos iniciando aproximadamente por agosto, ¿verdad, Susi? Agosto, septiembre, también en ciudades de Guatemala acabamos de terminar un proceso muy interesante. Así es, Mari, así que muy entusiasmados de traer de llevar y este conocimiento a las organizaciones. Yo diría este despertar de la conciencia para generar responsabilidad y para generar acciones diferentes dentro de las organizaciones, que como empresarios, como emprendedores, podamos ser personas que tienen equipos de trabajo con una inteligencia emocional más desarrollada, más gestionada, con, con una vida más digna. Yo creo que eso es, vivir una vida más digna, una vida empresarial más digna, una vida laboral más digna, con más sentido, porque definitivamente que todo esto le da mayor sentido a lo que hacemos, a lo que generamos y por supuesto aquí en Guatemala muy entusiasmados de seguir formando coaches tanatológicos, coaches ejecutivos y de vida a través de las certificaciones y, y poder llevar a las organizaciones eh, esto que es tan rico, esto que transforma vidas. Así que me encanta pensar que vamos a arrancar el año con mucha expectativa de seguir formando personas y no solo ejecutivos. Aquí es interesante que también personas que están empezando a desarrollar una idea de negocio o que yo estoy muy conectada con los emprendedores y porque quiero de Y ahí verdad que tendremos sorpresas también más adelante, ¿verdad? Con respecto a los emprendedores. qué interesante que desde niños también puedan educarlos acerca, tú hablabas del proceso del manejo del duelo en niños y qué maravilloso que los niños puedan aprender, puedan tener conciencia, ir teniendo conciencia sobre los procesos de duelo desde la niñez. Así que muy honrada, Mari, de poder compartir contigo y gracias por haberme extendido esta invitación. Muchas gracias a ti, Susi, por tu tiempo, por tus enseñanzas y por todas tus aportaciones, sobre todo desde esta parte altruista de querer compartir con todos los que nos escuchan. Susi, ¿dónde te pueden contactar ahí en Ciudad de Guatemala? Gracias. Me pueden escribir a mi correo, es susimejía con i latina, @smdesarrollo.com o me pueden enviar un WhatsApp a mi celular, es 5630-4199. Y por supuesto, ahí vamos a estar en contacto y seguramente a través de la página www.smdesarrollo.com. Ok, bueno, pues estaremos en contacto mandando toda la información y cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, también háganla llegar para poderla responder en el momento, en tiempo y forma. Muchísimas gracias, Susi, verdaderamente te agradezco tu tiempo, tus conocimientos por habernos aportado. Gracias y bueno, que sea la primera de muchas cosas que realizaremos. Gracias ¿Okay? a ti, Maru. Muchas gracias. Gracias por este espacio y por siempre enriquecer la vida, no solo mi vida, sino la de muchos ciudadanos del mundo. Muchas gracias. Así es, Susi. Un abrazo fuerte.